Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema muy importante y se trata acerca de las revelaciones privadas, locuciones, visiones del Padre Michel Rodríguez. Seguramente lo han escuchado, un sacerdote que en el último año se ha vuelto muy famoso, sobre todo, como he dicho, por esas revelaciones privadas que han de alguna manera conmovido a los católicos. Para ello quisiera desarrollar este video en 3 puntos importantes y al final una pequeña conclusión. Les pido que presten atención y que puedan aprovechar de este material. Bien, les invito a que hagamos primero un pequeño recorrido histórico, no a profundidad, solamente fechas importantes, desde la ordenación del Padre Michel Rodríguez hasta el día de hoy, para que así también conozcamos por qué el Padre ha estado en un lugar, en otro lugar, si es diocesano, si es religioso, si está trabajando en esta diócesis actualmente, en aquella otra, o no está trabajando como sacerdote. Bueno, veamos. El Padre Rodríguez, según se sabe, por lo menos hasta donde yo he podido consultar, fue ordenado sacerdote el año 1989. Desde esta fecha hasta 1996 permanece en la diócesis Herts-Montjoie. En 1996 va a Montreal y quiere ser sacerdote sulpiciano, es decir, que quiere entrar a una comunidad religiosa. En el año 2011 va a Amos, Quebec, a una fraternidad, el 1 de agosto del 2011. Es decir, que el 1 de agosto de 2011 quiere él formar una fraternidad sacerdotal. Dicha comunidad se concretiza, según sabemos, por lo menos de una carta de un obispo, ¿no? Se concretiza en el año 2015, donde funda San José Benito Labre, una asociación sacerdotal como una especie de comunidad. Sin embargo, todavía él permanece diocesano, porque también, según una carta de otro obispo, nos dice que él todavía sigue incardinado en su primera diócesis. Aun cuando él ha ido a un lugar para ser sulpiciano, luego cuando va a Amos, igual él sigue siendo sacerdote diocesano incardinado en esa otra diócesis, ¿no? En Montjoie, ¿no? En el año 2016 renuncia a su cargo para atender 3 pequeñas parroquias. Antes tenía la atención de una parroquia un poco grande, pero luego quiere reducir su trabajo pastoral atendiendo a 3 capillitas para que desde allí él pueda continuar con su trabajo o con su formación de estos nuevos miembros de esta comunidad de San José Benito Labre, ¿no? Entonces entiende las motivaciones y el deseo del Padre, concentrarse más en esta nueva obra que ha iniciado. Por ello reduce su actividad pastoral en la diócesis últimamente mencionada, en Amos, Quebec. En el año 2017 comienza a dar retiros espirituales en Estados Unidos y en el año 2019, con la situación del COVID, se comienza a hacer más frecuentes sus salidas a realizar estas predicaciones, esos retiros espirituales. Y desde el año 2019, en el contexto de la pandemia, hasta el día de hoy, él permanece incardinado en la primera diócesis que mencioné, sin embargo, no tiene oficio. Es decir, que no tiene una misión concreta dada por la diócesis. Lo único que se sabe es que se encuentra viviendo en un lugar, en una diócesis concreta, la cual no es su diócesis en la cual está incardinado y sin embargo allí está viviendo, ¿no? Entonces, esa es la situación del Padre en sus movimientos, digamos, de locaciones y también de sus actividades. Actualmente, según se sabe, su mayor apostolado ha consistido en dar esos mensajes que se han vuelto muy virales en las redes sociales. Seguramente tiene más actividades que desconocemos, pero por ahora no tiene oficio. Es un sacerdote que no tiene una misión dada desde una diócesis, desde un obispo, y que sí se sabe que ha fundado o ha comenzado este movimiento, asociación de sacerdotes, sin embargo no se conoce mucho al respecto, por lo menos no es público, ¿no? O hasta donde yo he podido consultar.
Como segundo punto, veamos qué es lo que los obispos de estas diócesis han dicho al respecto del padre Michel. Para ello tenemos que remitirnos a una carta pública de Monseñor Giles LeMay, obispo de Amos, Canadá. El 25 de marzo de 2020 escribe: mientras estábamos en una pausa por el COVID-19, el sitio web de Countdown to the Kingdom publicó 8 conferencias que el padre Michel Rodríguez había dado en California en noviembre de 2019, donde se le presenta como el apóstol de los últimos tiempos y un exorcista oficial de la Iglesia. Yo declaro que nunca fue nombrado exorcista oficial de la diócesis de Amos. Entonces aquí resulta algo un poco extraño, ¿no? Por lo menos. Continúa el obispo. En la presentación del padre Michel Rodríguez, en el mencionado sitio web, apareció esta declaración: el padre Michel Rodríguez recibe el apoyo total de su obispo y todas sus locuciones y visiones se someten a la aprobación de su ordinario local. Es decir, que está diciendo, por lo menos en este sitio web, que según se sabe, está aprobado por el padre Michel, que el padre Michel tiene toda la aprobación de su obispo en cuanto a locuciones y visiones, ¿no? Y lo que dice el obispo es que, sorprendido e indignado, escribí lo siguiente al padre Rodríguez el 21 de abril de 2020. ¿Qué es lo que le escribe el obispo al padre Michel? Estoy muy molesto y me siento traicionado por esos comentarios, ya que jamás los aprobé. Por lo tanto, le pido que corrija esa falsedad en dicho sitio. También quiero ser informado de cómo y cuándo se hará esto. Quiero dejar claro que estoy absolutamente en desacuerdo con las profecías que ha anunciado en dicho sitio. Por ejemplo, la situación de la advertencia, los días de la oscuridad, la era de la paz, el castigo, la tercera guerra mundial, la guerra nuclear que había profetizado para el año 2020, la construcción de refugios, entre otras cosas. Esto es lo que quiero responder a la gente que me pregunta. Es decir, que el obispo, lamentablemente, o quizá, gracias a Dios, está en total desacuerdo con estas visiones, locuciones, revelaciones privadas. Se han hecho las correcciones en dicho sitio web, dice el obispo. Desafortunadamente, la falsa declaración sigue presente en el libro de Christine Watkins, The Warning, Testimonios y Profecías de la Iluminación de Conciencias. Es decir, que hay un libro del que también se ha hablado bastante, está en inglés, también me parece que ya hay en español, que tampoco se recomienda mucho este libro, porque es una especie de colada de diferentes revelaciones, ¿no?, privadas. Y entonces en este libro todavía permanece que el obispo aprueba lo del padre Michel, ¿no? Entonces el obispo está un poco todavía triste, digamos así, porque si bien es cierto se ha sacado eso de la página web, sin embargo se mantiene en este libro, ¿no? Continúa el obispo. Desde el 30 de junio de 2020, la residencia del padre Michel Rodríguez en nuestro territorio se ha convertido en su único vínculo con la diócesis de Amos. Es decir, que el único nexo que existe es porque vive en esta diócesis, en el territorio, ¿no? Renunció a ser miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores. También se retiró como sacerdote activo de la diócesis. Sigue siendo un sacerdote en la diócesis de Hertz Mouse Wani, Ontario. En este momento, el correo postal es nuestro único medio de comunicación con él. Es decir, que solamente hay una comunicación escrita con el padre Michel y que sencillamente está inactivo como sacerdote. Bien, esto en cuanto a esa primera carta. Luego, unos días después, escribe una carta, publica también Monseñor Robert Borgen, obispo de la diócesis de Hertz Mouse Wani, ¿no? Entonces, este último, que es de la diócesis de Amos, declara claramente lo que hemos leído. Y ahora veamos lo que dice Monseñor Robert. 9 de septiembre de 2020.
Aunque aún sigue incardinado en nuestra diócesis, es decir, que pertenece a la diócesis de Hearst-Moswani, en Canadá, todavía es diocesano entonces, dice el obispo, trabaja en la diócesis de Amos desde 2011, en esta diócesis de la cual el obispo dice que actualmente es inactivo. El padre Rodríguez incluso declaró que sus mensajes y profecías fueron apoyados por Monseñor Lemay, obispo de Amos, quien negó rotundamente tal apoyo. En unión con el obispo Lemay, expreso la total desaprobación, y resaltan en el original en negrillas, ¿no?, de los mensajes y profecías presentados por el padre Michel Rodríguez. También rechazo su afirmación de ser un exorcista oficial de la Iglesia. El padre Rodríguez actualmente no tiene ningún cargo o función pastoral en la diócesis de Amos ni en nuestra diócesis. Todavía, sin embargo, reside en la diócesis de Amos. Con todo eso tenemos claro que el padre Michel no cuenta, por lo menos, lamentablemente, con la aprobación y autorización de los dos obispos de las diócesis en las cuales él ha trabajado. En esto, por lo menos, ya tenemos claridad. Nosotros sabemos que cuando una persona tiene cuestiones de revelaciones privadas, cuestiones sobrenaturales, siempre se pone al servicio y a la disposición de un director espiritual y también, normalmente, si es alguien sacerdote, de su obispo, puesto que la obediencia es la regla suma, primaria, básica, para un discernimiento adecuado y para que, si eso es de Dios, entonces sea público. Normalmente, inclusive los santos son los primeros que dudan de sus revelaciones privadas, porque saben que el camino más importante es el camino de la pura fe. San Juan de la Cruz, por ejemplo, nos explica que inclusive tenemos que aprender a rechazar y a renunciar toda sobrenaturalidad para quedarnos solamente en la sencillez de la fe, que es la fe de los bienaventurados. Como Jesús dijo, dichosos aquellos que creen sin haber visto. Ahora, sin embargo, puede ser que sí sea un mensaje para la humanidad, pero si es para la humanidad, siempre tiene que tener obediencia, aprobación de la Iglesia. Actualmente, entonces, sabemos que no existe esto en cuanto al padre Michel Rodríguez. Pero quizá uno puede decir, quizá está pasando por una tribulación, como le pasó al padre Pío, que bueno, lo hacían callar, que no le dejaban ejercer su ministerio. En cuanto al padre Michel, en cuanto a su persona, en cuanto a su vida moral, espiritual, por lo menos hasta el punto objetivo, pues se lo ve bien, ¿no? Pero ya en una situación más sobrenatural, una cuestión más de revelaciones, se ve que por lo menos no tiene mucho apoyo y que puede ser muy cuestionable la situación que él está actualmente liderando en cuanto a estas revelaciones y profecías. Y lo digo porque lamentablemente no ha habido como este discernimiento, y cuando él había dicho que esto era avalado por el obispo, luego el obispo desmiente esto, ¿no? Entonces ahí no hay como muy buenas señales. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? El Papa Benedicto XVI dice en relación a estas cuestiones, hay que tener benevolencia crítica. Significa que uno tiene que decir, bueno, puede ser real, puede ser verdadero, pero hay que ser crítico. Y para ello tiene que pasar por el discernimiento eclesial, definitivamente. Entonces, en este punto ha quedado como estancado este proceso del padre Michel, porque no ha tenido esta colaboración, este apoyo, ayuda, discernimiento de parte de la Iglesia. Hay otros puntos también importantes a tratar en relación a la parte doctrinal, a la parte teológica de las revelaciones privadas que ha tenido supuestamente el padre Michel, que gracias a Dios, un doctor en teología, estudió en Roma, es una persona para nada modernista o de esas que a veces uno escucha que no cree en cosas sobrenaturales. No, más bien es un sacerdote mariano, y eso ya da una muy buena pista. Él ha hecho un análisis, una evaluación teológica de los mensajes del padre Rodríguez. Lo primero que hay que decir es que el padre Rodríguez tiene como ciertos puntos importantes en sus revelaciones privadas. Decía que en el año 2020 será el año de acontecimientos de gran tribulación. Segundo, hablaba de persecuciones,
de parte del mundo, de parte de el demonio, ¿no? A la iglesia, a los cristianos. Luego hablaba también de los refugios marianos, que hay que construirlos para luego poder sobrellevar este tiempo que va a ser muy difícil, que son supuestamente 3 años y medio. Hablaba del anticristo, de la marca, del aviso, uniendo esto un poco a Garabandal también, y la reevangelización del mundo, una especie de iluminación de conciencia en la cual luego todos van a creer en Jesucristo y hay que evangelizarlos, y hay que reevangelizarlos. Bien, veamos. ¿Cuáles son algunos puntos que lamentablemente no cuajan del todo con la doctrina católica de esas revelaciones privadas? Primero, discernimiento negativo y decisión del obispo local del padre Rodríguez respecto a la autenticidad sobrenatural de los supuestos mensajes. Es decir, que los obispos, por lo menos 2 de ellos que han estado más cercanos a él, no han aprobado. Entonces en esto, cuando se habla en teología, ya sabemos que no es un buen augurio, que no es que no es una buena señal. Y ahí entran conflictos teológicos, porque si es que la iglesia, guiada por el Espíritu Santo y siendo madre, maestra, defensora y también custodia de esa situación de sobrenaturalidades, y no está como en sucesión de lo que se dice, ya es una cuestión que da mucho a pensar, ¿no? Segundo punto, exposición e interacción diabólica anormales durante la infancia. Se dice que el padre Michel tenía ya muchas y fuertes controversias con el demonio, ¿no? A tal punto de que llegaba a acosarle e inclusive tuvieron que incendiar su casa, la casa del padre Michel, cuando él era pequeño con su mamá. La incendiaron porque decían que ni siquiera un exorcismo o nadie ni nada podía sacar al demonio de allí. Luego afrontaba eso de una manera un poco extraña, se quemaba la piel, ¿no? Bueno, entonces hay unas cuestiones allí que resultan por lo menos extrañas, ¿no? Un poco extrañas en relación al Padre, ¿no? Luego, tercer punto, hay una afirmación teológica del Padre que dice: el Padre Celestial y yo, es decir, el Padre Rodríguez, somos uno. Es lo que él dice, ¿no? En uno de sus mensajes dice que el Padre y él son uno. Esto a nivel teológico, dicho por un sacerdote, tiene una repercusión demasiado grande, demasiado fuerte. Sabemos que esa expresión la ha dicho Jesucristo y se refiere a que Él es Dios. El Hijo es Dios igual al Padre. Entonces, si el Padre Rodríguez llega a esta afirmación, también es muy raro, ¿no? Cuarto punto, hay una afirmación teológica más que dice que el anticristo está en la jerarquía de la iglesia en este momento. Esto también es un poco extraño porque dentro de la interpretación espiritual, teológica, magisterial, inclusive de los padres de la iglesia, al respecto del anticristo, nunca se ha dicho que está dentro de la jerarquía, sino que más bien es una figura, un personaje, más bien de talante social, político, público, que va a congeniarse, sí, quizá con alguien de la iglesia, ¿no? Pero que el anticristo sea parte de la jerarquía es algo muy nuevo, ¿no? Es como una reflexión teológica muy nueva que no concuerda con la tradición, por lo menos. Hay una afirmación teológica más, como quinto punto, errónea, que dice que existen demonios en el purgatorio, que él ha tenido una visión del purgatorio como 7 niveles y en el último, el de mayor sufrimiento, se encuentran los demonios atormentando a las almas del purgatorio. Eso tampoco corresponde a la doctrina de la Iglesia Católica. Sexto punto, hechos aseverados incongruentes. Por ejemplo, que el Papa Juan Pablo II engañaba a los peregrinos con un falso papa. Dice que él estaba en Roma, en el Vaticano, y se encontró con el Papa Juan Pablo II, y el Papa Juan Pablo II le dijo que el Papa que está allá, el que está saludando a la gente, el que bendice, es un falso Papa que él pone. El Papa Juan Pablo II supuestamente utilizaba un falso Papa mientras él podía hacer sus cosas en forma más privada o secreta, ¿no? Eso también es muy raro, muy, muy extraño, es realmente incongruente.
Como séptimo punto, hay una afirmación más. Él dice, después del aviso, todo el mundo va a reconocer a Cristo. Esto tampoco es parte de, por lo menos, la revelación misma de Jesucristo, ¿no? Que siempre va a depender de cada uno de nosotros el encuentro con el Señor, como respuesta a su iniciativa, por supuesto, ¿no? Entonces, llegar a determinar que todos ya van a creer en la Iglesia Católica, en Cristo, en Dios, después de esa experiencia que van a tener, hay que tener también un poco de cuidado, por lo menos a nivel teológico. Esto trae muchas interrogantes, ¿no? Y por último, un punto extra es que habla acerca de los animales que también van al cielo. Y eso tampoco es parte de la doctrina católica. Y él lo afirma. Todo esto aquí está basado en los mensajes y revelaciones privadas que él ha dado en este sitio web que antes les mencionaba, y también en muchos otros sitios de internet que han tomado los mensajes del Padre y los han propagado, ¿no? Hagamos una pequeña conclusión. En cuanto al Padre Michel, pues sacerdote católico, actualmente inactivo, está habitando en una diócesis. El único vínculo que tiene con los obispos es manera de correo postal. En cuanto a su vida moral, todo muy bien, correcto. Espiritualmente también se lo ve feliz, contento, parece que tiene una buena relación también con Dios. Sin embargo, en este punto de las revelaciones privadas, hay muchas cuestiones que parece ser que nos lleva a la conclusión de que no hay que dar por hecho que son así. Es decir, que son reales, que son auténticas o que carecen de errores. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Quedémonos con la frase del Papa Benedicto XVI, una benevolencia crítica. Es decir, bueno, esperemos, veamos qué pasa, no sé, pero hay que ser críticos. Y en cuanto a esos últimos puntos que he mencionado, pues hay bastante cosa que tratar, y también esas cuestiones de haber dicho que era exorcista y no lo es, de haber dicho que tenía el apoyo y aprobación del obispo y que no lo tenía, y más bien tiene desaprobación de los dos obispos con los cuales él ha tenido una relación por su trabajo pastoral, ministerial. Entonces esto sí nos dice algo, hay que ser claros, ¿no? Y hay que tener entonces cierta crítica en relación a esto y no dar por sentado, porque muchas personas dicen, sí, ya cualquier revelación, sacerdote católico, entonces ya vamos a hacerle caso y lo que él diga. Hay que tener mucho cuidado. Sencillamente esto como advertencia para esas revelaciones privadas. El camino seguro y más importante es el camino personal de fe y comunitario eclesial, ¿no? Es decir, tener una buena relación con Dios, los sacramentos, la vida de gracia, los mandamientos, luego realizar alguna actividad también de penitencia, que siempre es importante para la vida ascética, la vida de austeridad, también de servicio. O sea, eso es lo más importante. Recientemente no pude investigar esto, pero había un mensaje que decían que también ha dicho el padre Michel, y era que quienes tienen el pesebre en la casa van a ser salvados. Bueno, son cosas, entienden, como demasiado llamativas, demasiado inclusive hasta el punto de catalogarse como morbo espiritual, ¿no? De que, quiero ver ahora qué dice esto de acá, eso de acá. Últimamente habló acerca del catejón, ¿no? Que dice que como ya terminó el año de San José, entonces se va a revelar por fin el anticristo, y entonces ya toda la gente está como conmocionada, ¿qué va a pasar aquí, acá? Hay que esperar. A ver, esperar en la fe, y de una fe activa, ¿no? El fin del mundo puede llegar en cualquier momento. Hay señales, se puede decir que está cerca, sí, se puede decir eso, como también lo dijo San Pablo, que estaba cerca, como también lo creían muchos otros santos, que pensaban que ya estaba llegando, ¿no? Puede ser que sí, en algún momento va a venir, eso sí, y hay que estar preparados. Por eso hay que vivir cada día en esta perspectiva. ¿Qué pasa si hoy es el fin del mundo y viene el Señor a juzgarnos? ¿Qué pasa si es que ahora se revela el anticristo y comienza un relajo mundial? ¿Qué pasa si ahora esto, otro? Lo primero es nuestra relación con Dios. Esto es lo más importante.
Y el resto, pues que se acabe el mundo y que explote por los cuatro costados, nos vamos al cielo. Pidamos a nuestra Madre Santísima entonces estas gracias y yo sencillamente me despido de ustedes con la bendición y deseándoles que tengan una vida profundamente espiritual de conversión, de relación íntima con el Señor, para que estas cosas no sean solamente morbo espiritual llamativo, sino que se conviertan en una forma también de discernir lo que está pasando actualmente y quedarnos con aquello que nos sirva para nuestra santificación personal y también de toda la Iglesia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.